Quiero que prepare su corazón y vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y vamos a intentar hoy terminar el capítulo que iniciamos con un contenido muy especial. Y es que, como se los dije anteriormente, el capítulo 10, 11 y 12 realmente son una unidad. ¿Sí? Capítulo 10, 11 y 12 son una unidad. Y realmente lo que tenemos en el capítulo 10 es como un preámbulo para la última revelación recibida por el profeta Daniel. ¿Quién le dio la profecía al profeta Daniel? Pues Dios. ¿A quién utilizó para el mensaje? Dice aquí el pasaje que envió un mensajero, un ángel. Pero la antesala de la profecía inició con una visión. Daniel tuvo una visión y esa visión fue del Cristo preencarnado. Hoy no vamos a tocar la visión de Cristo preencarnado, hoy nos vamos a ocupar de los versículos 10 al versículo 21. Y el título de la enseñanza para esta mañana es Dios escucha y responde en medio del conflicto. Dios escucha y responde en medio del conflicto. Y antes de introducirnos a la porción bíblica de esta mañana, hace rato quería utilizar esta ilustración, ojalá y sirva. Pero cada vez que experimento un intercambio vial, especialmente el intercambio vial que va de Itagüí hacia Envigado, a la altura de la Mayorista, encontramos que hay un puente que tiene una división, una pequeña Y. La intuición te diría que si coges a mano derecha, te llevaría a Envigado, y si coges a mano izquierda, tomarías la vía hacia Medellín. Y ustedes y yo somos especialistas en confiar en nuestra intuición. Obviamente, es lo que vemos, es lo que nuestro sentido común nos dice. Ahora, resulta que el ser humano no solamente funciona por medio de la intuición. El ser humano funciona por intuición, por opinión o por conocimiento. ¿Sí? Resulta que si usted se acerca a ese puente con la mera intuición y usted toma a la derecha porque iba para Envigado o toma a la izquierda porque iba para Medellín, la intuición le va a fallar. Si usted actúa y toma la decisión frente a ese puente por opinión, usted podría decir, bueno, el puente me muestra un surco a la derecha y otro a la izquierda, y hay unos signos, unas mallas viales que me dan una idea. Pero yo creería que de pronto la malla se equivocó. Entonces, ¿estás usando qué? Una opinión. Las opiniones se contrastan, se ponen ahí en diálogo, en discurso, son opinables, son objetables. Pero si yo asumo que hay alguien o algo que con previo conocimiento pone una información y yo miro la valla y la valla me dice a la derecha es hacia Medellín y a la izquierda es hacia Envigado, así vaya en contra de mi intuición, por el simple hecho de saber de que esa valla tiene información de conocimiento, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a obedecer la valla, así vaya en contra de mi intuición. Resulta que, así como solemos ejercitar nuestra opinión, nuestra intuición y el conocimiento en cosas cotidianas de la vida, lo mismo lo tenemos que hacer a la luz de la Escritura. Cuando usted se acerca a Daniel capítulo 10, versículos 10 al versículo 21, la intuición generalizada es que este pasaje nos habla de que hay guerras espirituales. Y la pregunta es,
¿usted está de acuerdo con que hay guerras espirituales? Pues obviamente uno puede decir, sí, hay guerras espirituales. Pero la realidad es que cuando usted se acerca a este pasaje bíblico, el pasaje bíblico no tiene como tema central la guerra espiritual. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿cuál cree usted que es el tema principal de este pasaje? Y yo le voy a responder. El tema principal es que Dios escucha y responde a la oración de sus siervos, aun cuando hayan enemigos a tu alrededor, porque sabemos que Dios también tiene enemigos, pero aún así, a tu alrededor, a mi alrededor, aún a pesar de los enemigos que Dios tiene, Dios escucha la oración y ¿qué más? Y responde. Y vamos a ir al pasaje. Daniel capítulo 10, versículos 10 en adelante. Dice así: entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, está diciendo Daniel, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en ese momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces, el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Hasta allí la porción de la Escritura. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tu bondad nos ha alcanzado. Tu gracia, Señor, es mayor que nuestro pecado, y nos permites reunirnos en esta mañana, no solamente para levantar nuestra voz en gratitud y en alabanza, sino porque también nos permites a cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, poder estar frente a tu verdad, y que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Permítenos tener oídos dóciles para entender. Permítenos tener un corazón dispuesto para obedecer. Y permite, Señor, que en esta mañana quien expone tu palabra en este lugar solamente sea un canal por el cual tu verdad sea presentada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía,
Muchas veces nos hemos presentado frente a este pasaje y casi siempre el tema central que se termina exponiendo es la guerra espiritual. Y obviamente el pasaje nos presenta un componente de guerra espiritual. Ahora, ¿qué tipo de guerra espiritual? Bueno, nos dice que hay unas fuerzas que están intentando oponerse a la voluntad de Dios y lo va a hacer por medio de unos gobiernos. Pero el tema principal de esta porción no es la guerra espiritual. El tema principal, si lo abordamos desde el versículo 1 hasta el versículo 21, es la disposición de Daniel por conocer la voluntad de Dios, y eso lo lleva a él a orar y ayunar, que fue el tema de la enseñanza anterior. Y en esta ocasión, versículos 10 al versículo 21, encontramos cómo es que Dios escucha y atiende y responde a la petición de Daniel. Y yo quiero que usted revise muy bien entonces. Vamos a ir al versículo 10 y versículo 11. Y en esos pasajes encontramos que hay un mensajero. De hecho, vamos a revisar versículo 10, 11 y versículo 14, y dice así: entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Una mano lo tocó. Esa mano que lo tocó, si usted se da cuenta, lo más seguro es que no es el hombre de la visión. Porque el hombre de la visión, que era un hombre con un manto, con un cinturón de oro, con ojos de fuego, con luz refulgente, ya habíamos visto que esa persona necesariamente tiene que ser Cristo. Y Daniel, después de ver esa visión, queda prácticamente sin fuerzas. Y cuando él termina de ver esa visión, versículo 10 dice, entonces una mano le tocó. No nos dice de dónde viene la mano, pero más adelante encontramos que es un ángel que ha sido enviado con un mensaje. Y dice el versículo, esa mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Versículo 14 dice así: y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Cuando usted revisa precisamente desde el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y seguimos hasta el capítulo 12, estos capítulos muestran de manera continua que en Daniel hay una preocupación por su pueblo. Y como lo vimos al principio del capítulo 10, cuando encontramos ese marco histórico donde dice que el rey Ciro, que era rey de Persia, estaba gobernando, ya sabemos que el pueblo de Israel hacía un año había recibido el decreto para regresar a Jerusalén, para reconstruir el templo. Lo que había en el corazón de Daniel era la intención de saber qué iba a pasar con ese pueblo, que no solamente cierta parte estaba regresando, sino que mucha otra parte no había regresado y que había oposición por parte de las personas que estaban en el territorio de Jerusalén y de Judea por no dejar levantar el templo. Si no había templo, no había adoración. Daniel está preocupado por su pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, esa preocupación lleva a Daniel a orar y ayunar por 21 días. Ahora, hay un mensajero. ¿Cuál es ese mensajero? Un ángel. ¿Dios pudo haber utilizado cualquier otro ángel? Sí. ¿Pudo haber utilizado cualquier otro medio? Sí. ¿Podría haber utilizado a otro profeta para ir y presentarle el mensaje a Daniel? ¿Pudo haber utilizado la misma escritura? Vemos que Daniel era una persona que se preocupaba por estudiar la palabra de Dios. Precisamente por eso, cuando fue a Jeremías y encontró que los días decretados por Dios para el castigo de Israel eran 70 años, cuando él vio que se cumplieron los 70 años, porque fue la escritura, él empezó a orar. Pero a Dios le plació utilizar un ángel para ir y enviar un mensaje a Daniel. Hoy por hoy, tú y yo tenemos un mensajero
por excelencia. Un mensajero que no se equivoca. Un mensajero que es perfecto. Un mensajero que tiene el poder para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. No tendríamos que estar esperando mensajeros alados o sin alas. El mensajero es la palabra de Dios. El Salmo 19 nos dice que toda la creación habla de un creador. Y los primeros versículos nos dicen que toda la creación nos habla de un creador, pero después, a partir del versículo 7 en adelante, nos dice que la ley del Señor es perfecta, los mandamientos del Señor son justos, y empieza a decirnos, tú puedes conocer la voluntad de Dios de manera general y limitada por medio de la creación, pero después, cuando vas a la Escritura, encuentras que en ella tienes todo lo que necesitas para vivir y agradar a tu Señor. La Escritura es el mensajero perfecto de Dios. Segunda de Pedro nos enseña que esta revelación no ha venido a nosotros de manera voluntaria, por voluntad humana, sino que Dios la ha entregado y es la palabra profética más segura. ¿Tú quieres tener seguridad de que el mensaje de Dios llegue a tu vida? Abre la Escritura. Pero no solamente eso. Tenemos que seguir el ejemplo de Daniel. ¿Cuántas veces tú llegas y le pides a Dios algo una vez y esperas a que Dios responda? Y pasan 2 días y no hay respuesta y tú dices, pues además que el Señor no quiere, y no volviste a pedir nada y no volviste a orar. Si ustedes se dan cuenta, Daniel oró el día 1 y ayunó el día 2 y así por 3 semanas pidiendo en oración saber qué iba a pasar con su pueblo. 21 días. Porque él realmente estaba interesado en conocer la voluntad de Dios. ¿Tú estás interesado en conocer la voluntad de Dios? Dispón tu corazón para orar y para estudiar la palabra. Y no pares hasta que recibas el mensaje de Dios. Entonces en el versículo 10 y 11 y el versículo 14 nos muestra que Dios utiliza un mensajero. Para Daniel, un caso muy particular. Ahora, préstale mucha atención a esto. Versículo 12. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es que Dios responde la petición y la oración de Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Y presta atención a esto. Mira muy bien lo que no dice el texto. Mira muy bien lo que no dice el texto. El texto no dice, desde el día en que empezaste a ofrendar. ¿Eso es lo que dice? Desde el día en que empezaste a ayunar. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice el pasaje? Desde el día en que se halló en su corazón el deseo de ir delante de Dios. Y esto me lleva a mí a nombrar este punto: Dios mira el corazón. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tratar con Dios como tratamos con las personas. ¿Y sabes qué? Dios no es como tú y como yo. A Dios no lo podemos engañar porque amagamos una intención. Porque decimos, tranquilo, yo vengo ahorita. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted se asoma en una tienda por ahí en el centro y entonces el vendedor se le acerca y le dice, ay, muy buenas, vea, promoción, 2x1, llévelo. Y usted por pena dice, ay, sí, yo vengo ahorita. Yo estoy seguro que todavía lo están esperando a usted por allá después de haber revisado el pantalón, la camisa, el zapato. De hecho, los vendedores saben que usted no va a volver.
Y usted les dice la mentira como si usted fuera a volver. No le compran la mentira. Pero nosotros muchas veces oramos con Dios como si Dios fuera a creerse nuestra mentira. Entonces, yo amo a Dios. Y lo dices de palabra. Y de pronto tú dices, yo creo que si voy una vez o dos veces a la iglesia a la semana, Dios estará contento con mi acción. A Dios no lo podemos engañar, mis queridos hermanos. Dios mira es el corazón y la intención de nuestro corazón. Hebreos nos enseña que la palabra de Dios tiene tanto filo, llega tan profundo que no solamente llega a tu pensamiento y a tus ideas, sino que llega a las intenciones de tu corazón. Ese es Dios. Si usted se da cuenta, Dios respondió la oración de Daniel porque en Daniel había un deseo real en su corazón de conocer la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿a qué has venido en esta mañana a la iglesia? ¿Para qué has venido? ¿Para qué has venido? No puedes engañar a Dios. A nosotros, los hombres, los hermanos de la iglesia, nos puedes engañar. Para que me veas, porque es costumbre, porque es tradición venir los domingos a la iglesia, ¿sí? Pero la realidad del por qué Dios respondió a Daniel no fue otra que porque en Daniel había el deseo de conocer la voluntad de Dios. Y no quiero que olvides este punto. Dios mira es el corazón. Fíjate muy bien. Desde el primer día en que te propusiste en tu corazón a entender y a humillarte. Y este punto es importantísimo. Mira que no solamente hay un propósito en el corazón de hacerlo, sino de humillarse. ¿Sabe a qué alude la idea humillación? Obediencia. Cuando tú te humillas delante de alguien es porque entiendes que te estás humillando delante de aquel que es superior a ti y que merece tu obediencia. Te estás doblegando delante de esa persona diciendo que se haga tu voluntad. Fíjate muy bien que lo que está diciendo aquí el texto es, Daniel propuso ¿qué? Entender y humillarse. Entender la verdad de Dios y obedecer. ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién escucha Dios? ¿A quiénes escucha Dios? A aquellos que proponen en su corazón entender la voluntad de Dios y ¿qué? Y obedecer la voluntad de Dios. Creo que es algo muy sencillo de comprender, no tanto así de llevarlo a la práctica, a menos de que propongas en tu corazón obedecer a Dios. Yo sé que muchas veces nosotros deseamos y esperamos enseñanzas más profundas, pero prácticamente aquí está el todo de la enseñanza de esta mañana. No es que sea muy profundo, es que simplemente es nuestra realidad. Dios no escucha nuestras oraciones porque tú no has querido entender y obedecer a Dios. Ahora, voy a ir un poquito más ilustrando el pasaje. Imagínense ustedes que son Daniel, que están en la corte del emperador. No era solamente un rey de una ciudad, no era solamente el rey de un país, era quien gobernaba un territorio vasto, el imperio persa. Duplicó el territorio del imperio babilónico. No era cualquier emperador a quien servía Daniel. Y Daniel entonces estaba enterado de la economía del imperio, de la condición geopolítica del imperio, de los problemas sociales y culturales del imperio, de la religión del imperio. Pero Daniel no llevó en su corazón el problema del imperio.
¿Qué era lo que cargaba el corazón de Daniel? El nombre de su Dios que estaba ligado a su pueblo y a su ciudad. ¿Te das cuenta? Hay una prioridad para todo. Primero, para nosotros en nuestro caso, primero, nuestra situación espiritual. Que si estás orándole al Señor por situación económica, laboral, emocional, no sé cuál sea tu petición, no sé lo que invada tu mente, pero a Dios primeramente le interesa tu estado delante de Él. Y si tú eres una persona que aún no ha nacido de nuevo, o si somos de esas personas que somos rebeldes en nuestro corazón, primeramente Dios lo que va a escuchar es esa petición que pide con gemidos: sé propicio a mí, pecador, ayúdame en mi incredulidad. Hasta que esa oración no salga desde lo profundo de nuestro corazón de manera humilde y humillada, Dios no nos escucha. Pero seguimos. Dios mira el corazón. Fíjate muy bien, Jeremías 17:10 dice que Dios es el que conoce el corazón. Solamente Dios. Proverbios 15:29 nos enseña constantemente, y es una verdad en los Salmos y en los Proverbios, en la literatura sapiencial. Dios es el único que conoce el corazón del hombre. O sea, si ustedes intentaran reunir incluso toda la verdad en la literatura de sabiduría de la Escritura, se darían cuenta que prácticamente el hombre no es capaz de conocer a sí mismo sus pensamientos, pero Dios sí. Dios sabe lo que tú necesitas. Tú no sabes lo que realmente necesitas. El corazón del hombre es tan necio que se dice a sí mismo: Dios no existe. Y aún así, Dios está predicando y llamando por medio de aquellos que conocemos el Evangelio a esos necios para que esas personas escuchen y atiendan la verdad de Dios, que dice: Dios es real, y a menos de que te pongas a cuentas con Dios, tu destino final sería la muerte eterna. Arrepiéntete. Acompáñame por favor a Mateo 21, versículo 22. En Mateo capítulo 21, versículo 22, mira lo que dice el pasaje. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Cuando tú presentas delante de Dios una petición acorde a la voluntad de Dios, en humillación, reconociendo tu verdadera necesidad, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a atender a tu llamado. Ahí es donde está ligado este pasaje. Mis queridos hermanos, casi que como lo dice el libro de Santiago, tú y yo muchas veces oramos y pedimos cosas. Pero ¿sabes por qué no recibimos lo que pedimos? Pedimos mal. Pedimos mal. Ahora, te pregunto, ¿por qué será que Daniel recibió respuesta a su oración? ¿Por qué? Porque supo pedir. Y no solamente supo pedir, tremendo mensajero el que le llegó. Es hermoso ver cómo Dios incluso premia la fidelidad. Fidelidad. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, encontramos esa verdad que nos enseña que Dios escucha la oración. Hay una forma práctica de ser ateos. Hay una forma práctica de ser ateo. Tú y yo sabemos que Dios existe. La pregunta es, ¿por qué no oramos?
Posiblemente es porque no estás convencido de que hay un Dios que te escucha. ¿Sí se dan cuenta? No se es ateo por creer o no creer en Dios. Se es ateo cuando no se vive conforme a eso que se debe creer. O sea, cuando tú dices, Dios existe, pero no oras a ese Dios que existe, ¿qué es lo que se corresponde con la realidad? ¿Eres creyente o eres ateo? Obviamente terminas siendo ateo, porque tu realidad no se corresponde con lo que afirmas de labios. La Biblia enseña que Dios existe, primero. Y segundo, que Dios escucha la oración. Si tú crees en Dios, la correspondencia al creer que Dios existe es que también ¿qué? Oramos delante de ese Dios. Y por eso, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, una ordenanza, una verdad, una responsabilidad es que el creyente ora a su Dios. Y lo hermoso es que la Biblia y la experiencia nos enseña que cuando tú y yo oramos, Dios ¿qué? Nos escucha. Nos escucha. ¿Cuál es el resultado de una oración como la de Daniel? ¿Cuál es el resultado de una oración como la de Daniel? Sencillo. Vaya conmigo al versículo 1 de Daniel 10. Daniel 10, 1. En la parte B del pasaje dice, el mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Y dice que Daniel comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. El resultado de una petición bien presentada delante de Dios es que Dios nos da entendimiento. Dios da entendimiento. Cuando tú tienes un tema que quisieras conocer, comprender y te parece difícil, tienes que hacer dos cosas. Uno, desear conocerlo. Dos, pedirle al Señor que te ilumine. ¿Qué va a pasar? Dios va a responder a tu petición. Pero eso demanda esfuerzo. Eso no es de que tú oras y te acuestas y al día siguiente tienes la visión de Apocalipsis clara en tu mente. No. Apocalipsis está en la Biblia. ¿Qué te toca hacer? Leer y estudiar. Leer y estudiar. No te sirve directamente que tu pastor lo conozca. No te sirve que tu profesor de fundamentos lo conozca. Lo único que realmente te va a servir es que tú te sientes a estudiar y a comprender para que también lo puedas llevar a la práctica. Eso es importante. Y Dios va a estar contigo allí, iluminándote, dirigiéndote. El Espíritu Santo va a estar recordándote lo que estudias, lo que aprendes, para que lo puedas poner en práctica. Ahora, versículos 13 al versículo 14, y dice así: Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Es el versículo 13, nos presenta una realidad. Y es que hay una realidad en la esfera espiritual. Y vamos a ir de pronto limpiando ideas y conceptos. Normalmente tú y yo entendemos el término espiritual como los espíritus chocarreros que salieron el 31 a pasear en moto en la ciudad. Lo entendemos como aquello que visitan a las brujas para comentar acerca de lo que pasó en vidas anteriores. Casi siempre entendemos el término espiritual como fuerzas. Lo primero que usted debe entender es que el término espiritual, solamente el término espíritu o espiritual, hace referencia a aquello que no se ve. Así de sencillo.
lo que no se ve. ¿Sí? Cuando decimos Dios es espíritu, ¿qué da a entender eso? Que no se ve, que no tiene un cuerpo físico, no se puede ver. A eso hace referencia espíritu. De hecho, en la tradición humanista hasta el siglo XIX se utilizaba un término que era la manifestación del espíritu, ¿sí? Fenomenología del espíritu. El término espíritu hasta el siglo XIX se utilizó para las ideas, para los pensamientos. Y yo le pregunto a usted, ¿cada cuánto usted ve una idea? Usted ve caras que parecen ser que tienen una idea, pero usted nunca ve la idea, ¿o sí? Usted dice, ve, esa persona tiene una idea, se le nota ahí que se le prendió el bombillito. No, eso no pasa, usted nunca ve la idea. El término espíritu se utilizó hasta el siglo XIX para aquello que no tenía forma física, no se veía, es invisible. Y aquí cuando estamos hablando, versículos 13 y 14, de que hay guerra espiritual, hay una realidad en la esfera espiritual, es que hay cosas que están pasando en un lugar que no podemos ver, pero están pasando. Y me parece muy particular que es tan real esto, que muchas personas, dirigentes políticos que dicen no creer en el Dios de la Biblia, si van y visitan a los chamanes para que hagan conjuros, para que les vaya bien en su gobierno. ¿Qué están afirmando? Están afirmando y reafirmando de que sí hay situaciones reales en un mundo espiritual. Daniel capítulo 10 nos enseña que hay una realidad espiritual. En el caso y en el contexto específico de Daniel, mientras Daniel está ayunando y llorando y preguntándole a Dios por cuál va a ser el futuro de su pueblo, y Dios envía una respuesta, esa respuesta dura 21 días en llegar a Daniel, porque ese ángel tenía que atravesar una zona que estaba en conflicto espiritual, y aquí simplemente nos dice lo siguiente: el príncipe de Persia. El príncipe de Persia aquí no es el rey de Persia. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el ángel le tocó enfrentarse contra un príncipe de Persia. Un ángel, ¿cada cuánto ustedes ven luchando a ángeles con hombres? No pasa. Obviamente entonces aquí el ángel que traía el mensaje tenía que oponerse a un ángel que estaba favoreciendo al reino de Persia para oponerse a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y que solo fue posible atravesar la zona de guerra cuando Miguel, uno de los primeros príncipes de Israel, fue en su ayuda. Ojo con lo que voy a decir. El texto no dice nada más. ¿Puedo decir algo más acerca de la guerra espiritual a la luz de Daniel capítulo 10? No puedo. ¿Por qué? Porque no hay más detalles. No sé qué más está pasando en las esferas espirituales. No sé. A la luz de Daniel, sabemos que en el contexto de Daniel habían fuerzas demoníacas, príncipes, potestades, ángeles oponiéndose a la voluntad de Dios. No podemos decir nada más. Que si el rey estaba siendo dirigido por un demonio, no lo sabemos. Que si los brujos estaban allí haciendo brujerías, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que hay oposición y guerra espiritual en esferas que no conocemos. Sea para usted y para mí suficiente esa información. ¿Por qué? Imagínense que yo leyese en el versículo 15 y Daniel le preguntó al ángel ¿de qué se trataba la guerra espiritual? ¿Eso es lo que dice el versículo 15? Cuando usted lee el resto del capítulo 10, el resto del capítulo 11, Daniel no le interesa saber qué sucede en la esfera de la guerra espiritual. No le interesa. ¿Cuál fue el interés de Daniel? Saber cuál era el mensaje de Dios. Punto. ¿Sabes dónde debe estar tu interés? Tu interés y mi interés debe estar en saber qué es lo que la Escritura dice acerca de la voluntad de Dios. Ya.
Eso es todo. Obviamente, si yo te digo que tengo el nombre de los 3 demonios más fuertes, ¿te interesaría saber el nombre de esos 3 demonios que son los más fuertes? Entonces empieza nuestra mente a decir, ¡ay, qué interesante! ¿Cierto? Y de pronto, ¿cuáles son los ángeles que más poderosos para guardar mi alma? Déjame decirte una cosa. Dios no necesita ángeles para cuidarte. Y no necesitas saber cuáles son los demonios que están a tu alrededor. Siempre lo he dicho, te puedo asegurar que más de un demonio va detrás tuyo porque Satanás necesita informantes para saber cómo buscar la manera de hacerte caer. Dios no necesita informantes, Dios lo sabe todo. Tú, lo único de lo que debes estar persuadido y comprometido es por conocer la voluntad de Dios. Es lo único que realmente te debe importar. Ahora, en medio de ese encuentro de Daniel con este mensajero, versículos 15 al 17 dice que Daniel entra en una situación todavía de debilidad y de shock. Y dice, versículo 15, cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Imagínense que Daniel ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. Hay personas que se atreven a decir que han visto a Dios y que Dios se les aparece y que visitan los ángeles y que los ángeles le hablan. Toda experiencia que ha quedado registrada en la Biblia de personas que se han encontrado con Dios y que han tenido mensajeros visitándoles, no salen de la misma manera. No salen hablando de la experiencia como si fueran los chachos de la historia, sino que realmente salen de esa experiencia y hablan de la situación como quienes realmente son seres débiles. Y Daniel es uno de ellos. Queda sin fuerzas, no puede hablar, queda debilitado, a tal punto que necesita ser reanimado para poder incluso hablar. Versículo 17. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en ese momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Ese hombre había quedado casi que sin signos vitales. Por aquí dicen, le dio el patatús. Empezó a ver cucuyos. El simple hecho de enfrentarse a una visión y a estos visitantes. Pero hay algo bonito, que fue una realidad para Daniel y también puede ser una realidad para tu vida y para mi vida. Y mira lo que dice el versículo 18 y 19. Préstale atención a la petición de Daniel en el versículo 15 al 17. Ayúdame porque no puedo, no tengo fuerza, no puedo ni siquiera hablar. ¿Sí? Pero mira lo que encontramos en el versículo 18 y 19. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me ¿qué? Fortaleció. Estamos totalmente convencidos y tú y yo vivimos bajo la idea de que tú vas a tener fuerzas cuando te predicas a ti mismo, yo soy grande, yo soy fuerte, yo sí puedo, la constancia hace al rico y estamos en ese mundo donde te dicen que es importante las autoafirmaciones. El ser humano es tan débil que si Dios quiere, con una sola orden te quita toda la fuerza.
Con una simple llamada que tú no esperas y tú miras tu reloj, tu celular y dices, ¿quién me llama a mí a esta hora? ¿Será que pasó algo? Y empieza un escalofrío a correr por tu cuerpo. Eso es lo que tú y yo somos, un mar de incertidumbre. La única manera en que tú y yo podamos estar fortalecidos es porque Dios nos fortalece. Daniel le pide a Dios que lo fortalezca y mira, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo el ángel, está diciendo Daniel, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. No creas que por alimentarte bien y hacer ejercicio estás bien. Cuando aprendamos, que es que no solamente eres tú, también soy yo, cuando aprendamos a poner nuestra confianza realmente en Dios, vamos a poder vivir lo que es estar fortalecidos. Y te quiero dar una realidad, te quiero poner en una situación de realidad. No esperes a que llegue una situación difícil a tu vida para pedir ayuda. No lo esperes. ¿Sabes por qué Daniel incluso en esta situación pudo decir, ayúdame que necesito hablar? Porque ya la palabra de Dios estaba en su mente. Porque sabía a dónde acudir. Pero hay personas que precisamente en momentos de dificultad, y recuerden la parábola del sembrador, llegan momentos donde la angustia los enreda y habían escuchado, donde la vanagloria del mundo los enreda y se pierden. Y habían conocido de la verdad de Dios y se pierden y no dan fruto. Tú debes aprovechar que en esos momentos tienes la bendición de la palabra de Dios frente a ti. Conócela. Busca de corazón conocer la voluntad de Dios y humíllate delante de la voluntad de Dios, para que los momentos difíciles no sean la situación para desviarte, sino al contrario, para que tu fe sea fortalecida. Primera de Pedro lo enseña. Los momentos de dificultad, de pruebas, son para fortalecer la fe de aquellos que creen en Dios. Los momentos de dificultad son los momentos en los que muchos son probados y no son hallados fieles. Se demuestra que no eran uno de nosotros, dice Juan en su carta de primera de Juan. Yo estoy hablando de esa manera porque es necesario que tú confrontes tu fe y tu vida delante de Dios. Tienes que ser fortalecido. Pero no solamente tu cuerpo, tu fe. Que no te falte la fe. Si eres uno de Dios, de los de Dios, si perteneces a Dios, Dios te va a aprobar. Dios te va a aprobar. Y va a ser necesario que digas, ayúdame. Pero vas a salir bien librado. Porque nadie te puede apartar de la mano de Dios. Pero no todos pertenecemos a Dios. Entonces, evaluemos nuestro caminar, evaluemos nuestra vida. En este caso, Daniel pidió fortaleza y fue fortalecido. El simple hecho de escuchar la voz de este mensajero, el simple hecho de escuchar que él se le dijo, esfuérzate y aliéntate. Realmente el término allí es esfuérzate, esfuérzate, 2 veces. Una reafirmación, por favor, esfuérzate, sé fuerte. ¿Y qué hizo esa palabra en Daniel? Lo fortaleció, lo levantó. Pregunta. El versículo 19 dice, no temas, hombre muy amado, muy estimado. ¿Qué hace que un hombre sea muy amado o muy estimado delante de Dios? Y hay algo interesante. Podríamos llegar a la conclusión de que posiblemente Dios nos tiene en la misma estima a todos por igual. Yo te voy a decir una cosa. Dios nos ama a todos por igual y por eso nos salva. A todos sus hijos nos aman por igual. Pero de una u otra manera, de la misma manera como Dios va a dar regalos más grandes a unos en el cielo, a otros les va a dar menos regalos y posiblemente
los regalos, los galardones están relacionados con la estima que Dios tiene para con unos siervos. Qué bueno sería que tú y yo podamos ser llamados muy amados o muy estimados. Muy amados y muy estimados. ¿Qué es lo que hace que Daniel sea un hombre muy estimado? No dice estimado, sino muy estimado. ¿Qué es lo que hace que eso sea realidad en la vida de Daniel? Este hombre se tomaba en serio la Escritura. Se tomaba en serio la Escritura. No era el que pasaba por la lectura. A ver, hoy me toca leer Proverbios capítulo 19. Sí, ya lo leí el mes pasado. Amén. Me fui. Bueno, ya está terminando el año, estoy terminando también la lectura de la Biblia, estoy por Gálatas, amén, lo leí, y normalmente lo que hago es esto. ¿Y de qué trataba el capítulo? ¿Y la gente queda qué? En blanco. ¿Para qué estás leyendo? No te estás tomando en serio la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando alguien se toma en serio la Escritura, identifica lo que Dios quiere, cuál es el mandato que hay para tu vida y lo pones en práctica. Y cuando piensas de esa manera, si a ti te preguntan de qué trata Gálatas, de qué trata Proverbios, de qué trata Génesis, tú vas a responder rápidamente y con claridad. ¿Por qué? Porque te tomas en serio el estudio de la palabra. Daniel se tomaba en serio el estudio de la palabra. Tan en serio que no solamente quería conocer la voluntad de Dios, sino que se humillaba para poner en práctica la voluntad de Dios. Obediencia. Obediencia. Quieres ser muy estimado. Los muy estimados delante de Dios no son aquellos que predican a multitudes. No son aquellos que traen millones de ofrenda a la iglesia. Son aquellos que en el lugar donde Dios los ha puesto son obedientes. Esos son los muy estimados. Y tú y yo podemos empezar por lo básico. Poner en práctica las ordenanzas de Dios. Conocer la palabra de Dios. Aplicar la verdad de Dios. Y por eso siempre desde Daniel he insistido. Desde Daniel nosotros podemos predicar. A Dios le agrada la obediencia y no tanto los sacrificios. No se trata de que hoy no leíste la Biblia y mañana lees 3 capítulos. A Dios no le interesan los sacrificios. ¿A Dios le interesa qué? La obediencia. Todos los días debemos leer la Biblia porque todos los días nuestra mente es sucia del pecado, de la vanidad, de las ideas que no agradan a Dios. Tu mente tiene que ser limpiada todos los días. ¿Qué pasa cuando una caneca de la basura de la cocina no se vacía todos los días, sino una vez a la semana? Cada 8 días te toca botar el agüita verdecita. Y esa caneca empieza ¿qué? A coger mal olor. Ya después no le puedes sacar ese olor. ¿Cómo está tu mente y mi mente cuando tú y yo no limpiamos nuestra mente con la palabra de Dios todos los días? No estoy hablando de que vienes a la iglesia a escuchar un sermón. Un sermón no hace milagros. La palabra de Dios en nuestra mente todos los días tiene el poder de limpiarnos. Eso te va a constituir en una persona fiel delante de Dios. Y eso es lo que te va a llevar en el sendero de ser una persona muy estimada delante de Dios. David fue un hombre terrible, un pecador tremendo. Saúl no cometió los pecados de David, pero aún así, el hombre conforme al corazón de Dios no fue Saúl, sino David. Mira lo que dicen los salmos acerca de qué pensaba David sobre la ley de Dios. Y te darás cuenta por qué es que David pedía a Dios que le ayudara a ser un hombre arrepentido. Porque él conocía que en la palabra de Dios estaba la clave para amar a Dios y obedecer a Dios. David llegó a ser un hombre muy estimado por Dios. Tú y yo también podemos llegar a ser hombres muy estimados por Dios. Cuando tú y yo somos estimados por Dios, también somos útiles para la obra de Dios.
No te conformes con venir cada domingo a la iglesia. No seas una persona a quien toque atender. Conviértete en un siervo de Dios que se convierte en un canal de servicio para otros. No desde el sacrificio, sino desde la obediencia. El reloj no para. Qué cosa tan horrible. Yo voy aquí apenas en el versículo 19. Mis hermanos, Colosenses 3, pronto llegaremos allá, enseña, buscad, mirad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mateo capítulo 6 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre muy estimado por Dios, es aquel que pone a Dios en primer lugar y los intereses de Dios en primer lugar. Y esos intereses de Dios tienen muchas formas de verse. Las prioridades en tu vida y en mi vida. La prioridad en tu vida debe ser Dios. Y después vas a amar a tu esposo porque Dios ordena que ames a tu esposo y te sometas a él. La prioridad en tu vida es Dios y después el amar a tu esposa porque Dios ordena que ames a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Pero cuando tú pones a tu esposo, cuando tú pones a tu esposa, cuando tú pones a tus hijos, cuando tú pones tu trabajo, cuando tú pones tu profesión por encima de cualquier otra cosa, olvídate de que realmente vas a ser un siervo útil y fiel delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienes precio. Porque tienes un precio con el que se te puede pagar. Pedro lo pagó. Él entendió lo que significaba no tener a Jesús en primer lugar en su corazón. Para Pedro, antes de realmente haber sido regenerado, primero era su seguridad. Y por eso andaba con una espada en sus lomos. Por eso cuando le dijeron, tú eres seguidor de Jesús, él lo negó 3 veces y maldijo a Jesús. Y pagó en su conciencia el valor de no tener a Jesús como primero. Primero era sentirse seguro. Y forma de sentirse seguro era ser atrevido. Y yo bajo de la barca y yo camino, ¿cierto? Dame la orden y yo hago. Pero cuando se quiso mostrar a ver quién realmente era Pedro, quedó desnudo. Y él lo entendió. Lloró amargamente. Pidió perdón y fue restaurado por Dios. Y desde entonces, Jesús era lo primero en su vida. Y ya no hubo quien le quitara ese privilegio de decir, soy seguidor de Cristo, amo primeramente a Cristo. Y esa muerte lo llevó, esa vida lo llevó a la cruz, y créame que ese hombre hoy por hoy podemos decir, es un hombre muy estimado, muy estimado. Daniel estaba ayunando porque quería entender el propósito de Dios para su pueblo. No olvides eso. A la iglesia no venimos a ser individuos. Venimos a ser cuerpo. ¿Entiende la diferencia? Aquí no venimos a ser Lauras o María Teresas o Paolas o Olgas o Gladys, no. Aquí venimos a ser la iglesia. Lo que yo haga tiene repercusiones en la vida de mis hermanos. Lo que yo deje de hacer tiene repercusiones en mis hermanos. Por eso el cuerpo tiene que ser un cuerpo unido y cada uno vela por el interés del otro. Y por eso recalcamos, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú oras, cuando tú y yo servimos, entonces lo que realmente estamos haciendo es haciendo un beneficio a la final para mí mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo he recibido, eso doy, y a la final cuando lo doy, ¿qué va a suceder? Lo vuelvo a recibir. Somos un cuerpo. Versículos 20 y 21. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ya, el ángel se lo acaba de decir. Tengo un mensaje a causa de tu petición, ¿cierto? Pero mira, ahora vuelvo para luchar contra el
príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Eso hoy lo leemos sencillo, porque ya sabemos que después del imperio persa vino el imperio griego, y lo que hizo el imperio griego para oponerse a la voluntad de Dios en su pueblo fue terrible. Es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 11. Todo con el propósito de destruir y deshacer el plan de Dios de levantar un Salvador de medio de los judíos. Míralo. Vuelvo, dice, para seguir luchando con el príncipe de Persia, y después viene el príncipe de Grecia. Ahora, sin embargo, y eso es importante, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y préstale mucha atención a esto. Ahí no dice el libro de la vida. Cuando hacemos referencia al libro de la vida, era la manera como en la antigüedad se hablaba acerca del destino de cada persona. Eso era lo que se creía. Una persona tiene un destino con unas cosas por cumplir, eso está escrito en el libro de la vida. Cuando la Biblia habla acerca del libro de la vida, tiene que ver con aquel que tenía el dominio sobre la vida de alguien. Y siempre es Dios. Moisés dice, arráncame del libro de la vida si tú no quieres continuar lidiando con este pueblo. ¿Qué él estaba queriendo decir Moisés allí? Tú tienes el poder para darme o quitarme la vida. Pero aquí no me está hablando del libro de la vida, sino del libro de ¿qué? De la verdad. ¿Sabe qué significa eso? Hay una sola verdad. Una sola. Y por eso en la enseñanza anterior hacíamos la diferencia entre realidad y verdad. Realidades hay muchas. Cada uno de ustedes vive una realidad distinta. Que si la vida es más fácil, que si es más feliz, que si es más tranquila. Cada uno tiene una realidad. Pero independientemente de tu realidad y de mi realidad, debemos vivir la verdad. ¿A qué a qué alude esta idea aquí de la verdad? Dios tiene un propósito que va a cumplir y nadie va a obstruir ese propósito. Nadie. Te voy a dar un consuelo si has nacido de nuevo. Si naciste de nuevo, eres salvo por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la verdad. Cuando aquí el ángel llega a Daniel, le dice, te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Dios ya había determinado qué va a suceder con el pueblo y cuándo va a suceder lo que va a suceder con ese pueblo. Dios había determinado quién iba a morir en una cruz y cuándo iba a morir en esa cruz. Y de la misma manera, cuando usted lee el capítulo 11 y 12 de Daniel, dice cómo va a ser el final de los tiempos, quiénes están allí preservados durante ese final de los tiempos y quiénes van a ser destruidos. ¿Y saben qué? Nadie puede cambiar esa verdad. Nadie la puede cambiar. Si hay una verdad que podemos sacar de acá es que pueden venir cualquier cantidad de demonios a intentar destruir el pueblo de Dios y no van a poder. No van a poder. Van a venir cualquier cantidad de problemas y obstáculos sobre la iglesia de Dios y Jesús ya dijo, ni la muerte se podrá levantar contra mi iglesia. Las puertas del Hades no pueden. Dios para nosotros también ha provisto de una verdad. No cambia. Tú y yo debemos aprender a vivir conforme a esa verdad. ¿Quieres ser bendecido? Conoce la verdad. Vive la verdad. No hay otra opción, pero es que es la mejor opción. ¿Cada cuánto desaprovechas un regalo? Imagínate que te dicen, o la casa o el carro, ¿cuál escoges? La casa, pero resulta que la casa decía María Teresa y el carro también tenía María Teresa. Entonces cualquiera de las dos que escogieras era para ti. Los dos son para ti. La gracia, la bendición y la verdad que Dios da es para aquellos que ha salvado. No hay forma de que tú y yo nos perdamos de esa bendición. Ahora, si los propósitos de Dios son inmutables, vas a ser salvo,
es mejor que aprendas a vivir sacándole el mayor provecho a esa bendición. Porque lo puedes hacer. O sea, casos hemos visto de personas que siendo ricas, nunca sabían que eran ricos y vieron como pobres. ¿Cierto? Qué triste que el cristiano, con todas las bendiciones que tenemos en Cristo, vivamos miserablemente nuestra vida espiritual. Por no conocer la verdad de Dios. Mis hermanos, para terminar, tú y yo no tenemos el mandato de conocer los detalles del mundo espiritual. No se nos ha ordenado eso. Pero sí se nos ha ordenado y sí debemos conocer las Escrituras. Eso es lo que sí tenemos para ti y para mí. Tú y yo debemos estudiar y entender y obedecer las Escrituras. Debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Si hay una batalla espiritual que es así, debemos saber librarla. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 20 nos enseña cómo librar esa batalla. Siendo fieles, conociendo los principios de la fe, aferrándonos a la fe, no como Himeneo y Fileto que se desviaron por andar amando las cosas del mundo. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6 nos enseña que tú y yo libramos una lucha con los razonamientos en nuestra mente. ¿Sabes que yo no sé si hay ángeles y demonios peleando sobre mí en estos momentos? La batalla sobre la cual yo sí tengo que estar allí pendiente es lo que está pasando en mi mente y es una batalla espiritual. ¿Y cómo la puedo ganar? Cuando la palabra de Dios está en mi mente contrarrestando las mentiras del enemigo. Efesios capítulo 6 nos enseña que tú y yo debemos portar la armadura para estar ¿qué? Firmes. Entonces, mis queridos hermanos, en medio de todo esto, yo quiero concluir con lo siguiente. Y hay una batalla que es difícil, muy difícil de librar. Muy difícil de librar. A propósito de la conferencia que vamos a tener el próximo año. La batalla más difícil es contra nuestro propio orgullo. Y tu orgullo y mi orgullo me dicen, no necesito orar para solucionar esto y aquello. Y no llevamos las cosas en oración delante de Dios. Ni las pequeñas ni las grandes. Aprendamos algo de Daniel. Él vivía una vida de oración. 3 veces al día oraba Daniel. Por eso lo acusaron contra el rey y lo llevaron al foso de los leones. Por tener una vida de oración. Pero ¿sabes qué? Y siempre lo hemos dicho. Dios nunca. Y aquí voy a hacer como el método escuelero, si les parece. Repita conmigo. Dios nunca defrauda. Ahora, dígalo como si usted lo creyera. ¿Le parece? Diga conmigo, Dios nunca defrauda. Un mandato bíblico que es repetitivo y repetitivo es orad, 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 orad sin cesar, orad los unos por los otros. Nunca dejéis de orar. Por algo será, mis queridos hermanos. Orar, porque Dios nunca defrauda. Quiero que dispongas tu corazón y vamos a orar. Como para poner en práctica lo que acabamos de decir. Vamos a orar. Señor, tú eres real, tú existes y tú escuchas nuestras oraciones. Padre, en esta mañana llegamos delante de ti con muchas peticiones delante. La primera es que quebrantes todo corazón endurecido, todo
pensamiento envanecido, que no ha querido humillarse delante de ti. Porque a menos de que tú no doblegues nuestro orgullo, no vamos a poder experimentar la salvación que tú das. Es nuestra primera petición, Señor. Pero nuestra segunda petición en esta mañana es que pongas en nuestro corazón ese deseo ferviente por entender, conocer y obedecer tu palabra. Porque en eso se constituye el todo de la vida cristiana. No te podemos amar, no te podemos servir, no te podemos obedecer, no podemos ser fieles si no conocemos tu verdad. Y si no nos humillamos delante de ti para que por medio del Espíritu Santo nos fortalezcas y nos alientes a vivir en obediencia. Nuestra tercera petición, Señor, es que nos constituyas en una iglesia que tenga clara cuál es tu voluntad como iglesia. Desde el más alto hasta el más chico, desde quienes tenemos que presentar tu palabra, hasta aquellos que acabamos de llegar a la iglesia y estamos conociendo tu verdad. Haznos comprender, Señor, la importancia de la unidad, el amor, la misericordia, los frutos o el fruto del Espíritu. Que encontremos, Señor, en la oración la riqueza de la comunión contigo. Para que podamos comprobar, Señor, cuán buena y agradable es tu voluntad por medio de la oración y ver cómo respondes a ella. Porque tú tienes tus oídos atentos, Señor, a nuestro clamor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.